Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el secretario regional ministerial de Educación, Francisco Prieto. Francisco, bienvenido a nuestro programa. Hola, Reinaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de la radio ahí, sí. Ahora aquí, ¿no? Ahora en la televisión, sí. Sí. Oye, bueno, y tú también, un hombre, cierto, de mucha experiencia, dirigente de los profesores durante mucho tiempo, y ahora a cargo de una ceremonia muy importante, una ceremonia que tiene, cierto, que ver con la reforma educacional y que vienen muchos cambios, cierto, hay mucho movimiento. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría que me contaras cómo encontraste y cómo si se podría hacer una evaluación de cómo está la educación en la región. Supimos durante mucho tiempo que estábamos mal, que estábamos en los últimos lugares de los rankings, era todo negativo. No sé si cuando llegaste era tan negativo o estaba un poquito, había mejorado un poco, digamos, en el gobierno pasado. Mira, la verdad es que esto hay que tener una mirada de mañana más que de ayer. Es decir, ver qué es lo que estamos proponiendo para cambiar, y nosotros ahí, y el gobierno tiene una mirada distinta a cómo nosotros vamos a analizar o a estudiar o qué va a hacer con el CIMSE. Porque esto tiene que también tiene que ver con el modelo educativo. O sea, las evaluaciones también, siempre debemos evaluarlo. Pero si tú tienes una prueba estandarizada como el CIMSE, que cuando llegan los resultados se usa más que para ver cómo mejorar, se usa para ver cómo hacer más, transformarlo en un producto de mercado. ¿Me entiendes? Eso, digamos, son las consecuencias de esa... Claro, entonces, y en cierto modo, la educación se ha mirado, de acuerdo con los resultados del CIMSE, para mejorar los resultados del CIMSE, sí, pero no para mejorar la educación. Y eso conlleva, Francisco, ¿cierto?, que los apoderados se asustan y tratan, digamos, de, entre comillas, arrancarse de la educación pública. Claro, y ahí hay un tema muy profundo, muy grande. Entonces, como yo te digo, está bien evaluar. Pero si tú miras los resultados nacionales, porque nos miramos así, nosotros decimos, entonces el colegio particular subvencionado dice, yo no quiero, mira, los municipales sacaron 230 puntos, 220 puntos, 240 puntos los mejores. Pero si tú miras nacionalmente y haces un estudio y tú lees de los 100 mejores establecimientos de todo Chile, tú revisas cuántos hay de la primera región. ¿Cuánto? De Tarapacá. Sí. No sé si habrá uno. Yeah. O sea, entonces, mal, digamos. Nosotros en general la educación estamos mal. Yeah. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver también como la educación se ha transformado en un producto del mercado. La jornada escolar completa, cuando comienza esta reforma pedagógica, que es extender la jornada, el propósito de la extensión de la jornada tenía que ver con otra cosa de lo que se transformó. Yeah. Porque el CIMSE te mide esto, pero no te transforma, no te trabaja para tener personas críticas, reflexivas, que razonen, personas que infieran, en definitiva. Yeah. Te instrucciona a responder preguntas. Pero ¿eso es lo único de la educación? ¿O yo quiero formar una persona reflexiva, crítica, con capacidad de análisis, con capacidad de inferir? Entonces la jornada escolar completa, que era para hacer talleres de deporte, talleres de arte, para tener un desarrollo integral, eso fue un propósito que después se cambia porque había que estar bien en el CIMSE. Y las horas de la jornada escolar completa se transforman, ¿no es cierto?, en horas de preparación para el CIMSE. ¿Me entiendes? Entonces... Oye, vamos a avanzar un poco y vamos a ir después un poco a la reforma, pero me interesa, como punto de partida, hay un éxodo de estudiantes importante. Yo he escuchado, ¿cierto?, que cada vez va bajando la matrícula en los colegios municipalizados, y tú me decías antes de partir el programa que prácticamente ha descendido a menos de la mitad de lo que era hasta hace, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás. Bueno, la educación
municipal, que se entiende como educación pública, entendiendo también que una parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que está comprometido con los chilenos, es desmunicipalizar la educación o a cargo de una instancia, que eso viene pronto, no viene ahora. La educación a cargo de los alcaldes, que fue hecho en el año 1981, y ahí no se le preguntó a nadie, porque era re difícil preguntar en esos años, ¿no? Claro. Entonces, pero sin duda que después de más de 30 años, esto ya topó fondo, topó techo, dentro de todo este modelo educacional, porque la educación municipalizada ha bajado su matrícula ostensiblemente a nivel país. Y en nuestra región tenemos que la educación pública tiene un 24%, casi un 25% del 100% sumada a toda la educación. Solo el 25%. Uno de cada 4 estudiantes está en la educación municipal. Iquique llegó a tener 28.000 alumnos en un buen momento, pero hoy tiene 12.500, 12.600 y fracción. En algún minuto escuché al alcalde Ramón Galleguillo decir que él prácticamente no necesitaba tener colegio, porque toda la gente tenía a sus niños en los colegios particulares subvencionados en Alto Hospicio, y de esa manera también justificaba, digamos, cerrar, entiendo, un colegio, bueno, hace algunos años. No, fíjate que ahí, en el caso de Alto Hospicio, entendiendo de que hubo una oportunidad para la educación pública en Alto Hospicio cuando dependía, Alto Hospicio era parte de Iquique, y viene esta explosión, el crecimiento de la población en Iquique, en Alto Hospicio, pero no hubo la visión estratégica, la mirada, de decir, esto van a venir a vivir más personas, más gente, para haber construido establecimientos educacionales. No fue así, se le dejó la cancha, se le dejó el terreno a los particulares. Abierto. Pero por supuesto. Y en Alto Hospicio, en este momento, el 96% de la matrícula está a cargo de los particulares. El 96%, o sea, prácticamente casi todo, digamos. Casi. Ya. Oye, y en ese sentido, el gobierno pasado, ya vamos a ir a la reforma, pero por último, digamos, uno lo ve como con una actitud más bien contemplativa, digamos, que ve cómo el mercado opera, ¿cierto? Y desde el punto de vista del Estado no hubo una acción proactiva, digamos, para revertir esta situación, ¿cierto?, compleja y complicada para la educación pública. Y de alguna manera esto se fue profundizando con el tiempo. Pero por supuesto, sí, yo te tengo que decir que nosotros, como yo era dirigente, presidente del Colegio de Profesores, y nosotros hace 12 años, 15 años, públicamente planteamos esto de la desmunicipalización. Marchamos en Iquique, marchamos en Santiago, cuando había encuentros nacionales, y felizmente, y gracias a la Revolución Pingüina, al movimiento social y estudiantil del año 2006-2011, se retoma esto y se plantea, porque la verdad es que este tema, y vamos llegando al punto, el corazón de la desigualdad y de la inequidad en nuestro país está marcado por la educación. Una educación que ya vemos que lo que es no es inclusiva, es una educación que discrimina, que selecciona, es una educación, y entonces se forma al final un problema de que la gente y las familias dicen, no, mi hijo no va a la educación municipalizada. ¿Ah? Y muchas veces tiene un estigma, digamos. Claro. ¿Ah? Por distinción, se genera un tema de distinción. Y generalmente, o algunas veces, si tú miras los resultados educacionales, en estos resultados que tenemos en la región, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Porque si ya no estamos ninguno, o uno, me parece una golondrina que no hace verano, aparece ahí, ¿no es cierto?, que estemos dentro de los 100 mejores del país. Por lo tanto, hay un tema con la educación pública y ya está planteado, como te digo, en el programa, pero en definitiva en la región tenemos ese porcentaje. En Iquique el municipal de la matrícula total es el 29% y fracción, datos de este año. Y estamos en los 12.600 alumnos el año 2014. Vamos a la reforma, Francisco. Cierto, se han planteado algunas cosas, el fin al lucro, el término del copago, el término de la selección como el corazón de la reforma.
y han surgido voces en todos lados, digamos, incluso, como dicen por ahí, el fuego amigo también, ¿cierto? Al interior de la propia nueva mayoría hay algunos partidos, hay algunos dirigentes de partidos, incluso una exministra de Educación, que han planteado sus reparos, digamos. Es difícil armar toda esta historia, darle una forma, un contenido y que de alguna manera cumpla con las expectativas que tenía la ciudadanía, que votó un programa, ¿cierto?, que votó por una candidata, y también, por otro lado, darle en el gusto a los estudiantes, que los estudiantes dicen que es muy poco lo que se está proponiendo, ¿cierto?, que es más de lo mismo. ¿Cómo se arma toda esta historia, este rompecabezas, digamos, para...? Bueno, primero Reinaldo y televidentes, ¿no?, de ITV y Quique Televisión. Aquí el gobierno y la presidenta Bachelet tiene un mandato y tiene evidentemente una responsabilidad, que es cumplir un programa de gobierno. Eso es así, porque si tú no cumples con el programa de gobierno, tú sabes que inexorablemente el tiempo pasa, siempre transcurre aunque nosotros no queramos, no se detiene el tiempo. Y si no se cumple con el programa de gobierno, el día de mañana pasado los ciudadanos te van a pasar la cuenta, como se dice. Por lo tanto, aquí hay un mandato y una responsabilidad de cumplir un programa de gobierno. Que lo vamos a hacer en debate, evidentemente, porque estamos en democracia. Y cuando se hizo la otra reforma del año 81, no se le preguntó a nadie porque no había democracia. Entonces aquí hay un programa que fue aprobado en las primarias internas, en la primera vuelta y posteriormente en la segunda vuelta presidencial. Y como te digo, el corazón de la reforma, que es el lucro, la selección de alumnos y el copago. Pero antes que eso, fíjate, hay un cuarto proyecto de ley que se presentó al Parlamento y que nadie lo ha, digamos, no se ha comentado. Que es la reforma a la educación parvularia. O sea... Por ahí parte la historia, digamos. Pero claro. Y partió, en el caso nuestro, partió hace 3 semanas con un proyecto de ley que crea el administrador provisional o el interventor. ¿Qué es lo que es el interventor? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos el caso de la Universidad del Mar. Como no había regulación, no había una figura legal que permitiera intervenir en una universidad privada, que todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, para evitar eso, se crea la figura esta del administrador provisional o interventor, porque según lo que se comenta, las malas lenguas dicen de que hay 3 o 4 universidades que están en riesgo de que le ocurra lo mismo que sucedió con la U del Mar. Y para que el estudiante no vea impedido su estudio y para que la familia no sufra como ha sufrido la familia de los estudiantes de la Universidad del Mar, se crea esta figura del interventor para asegurar la continuidad de estudio de ese estudiante, de esa familia, ¿no es cierto?, que gastó las lucas, se encalilló, como decía mi mamá, gastó dinero. Entonces se crea esta figura del administrador. Y por ahí parte, eso no estaba en el programa, pero es una necesidad ante la posibilidad que ocurran casos como la U del Mar. Incluso esto está pensado también para la educación escolar. Bueno, vamos a hacer un alto, Francisco, porque sin duda que este es un tema apasionante, hay mucho que conversar. Estamos conversando con Francisco Prieto, ¿cierto?, quien es secretario regional ministerial de Educación. Aquí, en esta oportunidad, el restaurante Samurai Lounge Restaurant, ¿cierto?, que nos acoge en esta ocasión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.